Bien, hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es una cápsula cortita con respecto a un instrumento de recolección de información que he utilizado en investigación cualitativa eh, y que lo vamos a ver que se llama historia de vida o también algunos autores también la llaman como biografía o autobiografías. ¿Ya? Entonces mi nombre es Cibeles González, ya me conocen, soy profesora adjunta del Departamento del Adulto y Adulto Mayor, así que vamos a ir viendo algunos aspectos esenciales de este instrumento de recolección de información. Bien, antes de comenzar, en cierta forma con la técnica en sí, hay que también recordar algunos antecedentes, ¿ya? Y uno de los primeros antecedentes, como dice ahí en la primer puntito en azul, que es otra forma de recolección de información e investigación cualitativa, que se asocia mucho a la entrevista en profundidad. Sin embargo, no es que vaya a ser una entrevista a profundidad transcrita, ¿ya? Que es distinto, pero sí se asocia, ¿ya? Y también forma parte de los instrumentos de recolección e investigación cualitativa que nosotros tenemos. Tiene como un nombre, ustedes lo pueden dilucidar y lo pueden sospechar de que tiene un componente bastante narrativo, ya porque en cierta forma la persona que se va a entrevistar o el colectivo que se va a entrevistar cuenta de tal manera tan real de cómo sucedieron los hechos del fenómeno que uno está estudiando, ¿ya? Como ahí bien dice, puede ser individual, puede ser una persona, a un estudiante, a un historiador, a una enfermera, o puede también ser colectiva, por ejemplo, a grupos de enfermeras o a grupos de estudiantes o a grupos de personas con una patología distinta, ¿ya? Entonces, de eso depende del equipo investigador quien vaya a decidir si esta historia de vida va a ser individual o si va a ser colectiva. Lo interesante de las historias de vida es que pretenden o permiten, perdón, comprender la realidad social del sujeto o del colectivo al cual se está estudiando, ¿ya? Entonces, en este sentido, la investigación o el instrumento de recolección que nosotros estamos viendo acá, que es la historia de vida, permite comprender al otro en su contexto social. Hay un autor que en el año 1998 le dio una definición y es bastante, no es tan académica la definición, pero sí indica todo lo que uno quiere o pretende recolectar con la historia de vida, ¿ya? Y este autor, que es Robert Atkinson, dice que se refiere a la historia que una persona elige contar acerca de la vida que ha vivido, ¿ya? Contada de la manera más honesta y completa posible, ¿ya? Y no solamente eso, sino que lo que se recuerda de la vida y lo que se quiere saber de ella, normalmente a través de una entrevista guiada por otro. Y aquí es súper importante el papel que cumple el investigador o la persona que va a recolectar la información. Es una narración ampliamente completa de una experiencia de vida entera como un todo, iluminando los aspectos más importantes, ¿ya? Porque si no, uno al contar una historia de vida puede demorar o tener muchas grabaciones o muchas entrevistas, pero lo importante de las historias de vida es que uno tiene que rescatar los aspectos importantes y por eso es tan importante, valga la redundancia, la guía de la otra persona que está entrevistando, ¿ya? Entonces, el autor acá lo que refiere es que esta entrevista o esta recolección de información muestra al ser en su forma completa, ya que eso es lo importante de rescatar. Ya entonces, en cierta forma, nosotros estamos colocando atención a todas las motivaciones que tiene la persona, a los juicios, ya sea propios o de lo ajeno, a los valores que pueda tener, ya sea personales o los valores frente a un hecho, ¿cierto? Em, También podemos tener las explicaciones que las personas tienen con respecto al, al fenómeno que se está estudiando y también los propósitos de vida, las metas que pueden tener las personas que nosotros estamos entrevistando, ¿ya? Entonces, en cierta forma, y por eso este autor dice que es un análisis completo, o sea, y es honesto,
que eso es lo importante de las historias de vida. ¿Ya? Y eso es como antecedente general, como para saber qué es lo que significa y la importancia que tiene la forma de recolección que nosotros vamos a hacer. Bien, la historia de vida tiene distintos ámbitos a considerar, ¿ya? Y estos tres ámbitos son los que más se repiten dentro de los aspectos teóricos, ¿ya? Y uno de esos es la verdad, ¿ya? Porque como decía, se fijaron ustedes que Atkinson decía que era una honesta y completa, ¿cierto? El contar la historia de su vida o de las personas del colectivo de forma honesta y completa, y eso siempre va a perseguir a la verdad, ya que es un tópico que se va repitiendo y que es considerado dentro de la historia de vida. Y esta verdad, porque es importante considerarla dentro de la historia de vida porque percibe un sentido de la honestidad, de lo auténtico, de lo real, ¿ya? Y eso va más allá de lo que nosotros queramos saber como la verdad absoluta, eh, sino que es la verdad de acuerdo a ese ambiente social, a ese contexto histórico que estaba la persona, pero que es honesta y auténtica, ¿ya? En cierta forma, yo a lo mejor un ejemplo en este es como uno considera el ámbito de la verdad en la historia de vida, es que yo, por ejemplo, si soy enfermera y quiero contar, o ustedes quieren entrevistarme de mi historia de vida, por ejemplo, no sé, en, o ahora que podemos hacerle en pandemia, ¿ya? Cómo ya vivieron ese proceso en un contexto sanitario distinto, en un año distinto, que no sería lo mismo si un enfermero hubiera vivido esta pandemia, por ejemplo, en los años 30, donde no había tecnología, no contábamos con los medios masivos de comunicación tan presentes como están ahora, ¿cierto? Se fijan entonces, esa verdad no quiere decir que sea más o menos que la verdad de ahora, sino que es distinta y en ese contexto es honesto y auténtico, ¿ya? El otro ámbito que considera es la racionalización, que esto es una especie de legitimación que tiene la persona al contar su vida, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que le da un sentido, le da un significado a esta historia que está contando y por ende también le da una coherencia, ¿ya? Entonces, en este sentido, la legitimación se refiere al sentido y a la coherencia que tiene esta historia, ya en el contexto sociohistórico que se está contando. Bueno, y también la memoria, que esto es un aspecto que es un ámbito muy complejo dentro de la historia de vida, porque las memorias tienden a fallar, ¿ya? Y si uno, por ejemplo, tiene más años, ¿cierto? Las personas adultas mayores que son, tienden a olvidar más las cosas, la verdad que uno busca generalmente en este ámbito de la historia de vida muchas veces puede estar sesgada. Y eso es lo complejo de este ámbito que se considera la historia de vida, y muchas veces se transforma en un problema de investigación, ya para la investigación. Sin embargo, se tiene que considerar porque muchos aspectos que la persona cuenta, de acuerdo al fenómeno que uno está investigando, eh, hacen referencia también a aspectos de recuerdo, y eso está en la memoria, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver distintas imágenes de Mafalda, yo soy fan número uno de Mafalda, así que van relacionados con lo que estábamos hablando en cuanto a la verdad, al raciocinio, ¿ya? O a la racionalización y a la memoria, ¿ya? Bien, teniendo estos antecedentes de lo que nosotros tenemos en la historias de vida, los autores también y los teóricos indican que las historias de vida son importantes porque tiene áreas de profundización, ¿ya? Y generalmente son asociadas a todo el aspecto social dinámico que siempre va cambiando, ¿ya? Entonces, ¿dónde se profundizan o dónde nosotros podemos utilizar las historias de vida como método de recolección de información? Por ejemplo, en las relaciones que vinculan la estructura social al individuo,
ya por ejemplo los cambios sociales, por ejemplo hoy día la pandemia sería súper interesante hacer una historia de vida o una investigación con un método de recolección a través de la historia de vida, ya, y ese sería un género narrativo. Bueno, también de los procesos psicosociales, de los cambios que han habido. Por ejemplo, uno podría investigar y hacer recolección de información, por ejemplo, a los enfermeros que trabajaron en el estallido social, a todas estas brigadas de salud que se, que se generaron de forma espontánea en ayuda al prójimo, ¿ya? Y uno cuando busca que las personas nos cuenten esa realidad que vivieron, es una parte de la profundización o es una parte donde uno podría ocupar como un instrumento de recolección las historias de vida. Bueno, o un universo cultural y simbólico de las comunidades. Por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, investigar sobre los cuidados culturales que tiene el pueblo mapuche con respecto a lo mejor a los recién nacidos o al adulto mayor, ¿ya? O cómo es la cosmovisión con respecto a los cuidados de la salud en los pueblos indígenas del norte. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros podemos utilizar método de recolección de información en distintas áreas, ¿ya? Donde podemos profundizar, pero siempre se asocian a los contextos sociales, psicosociales y a lo cultural, ¿ya? Bueno, lo que dicen estos teóricos en los cuales me basé para poder hacer la clase. Bien, entonces aquí vamos a lo medular, ¿ya? En cómo nosotros realizamos una historia de vida, ¿ya? Primero que todo, uno tiene que seleccionar al sujeto, ya al informante, en quien se va a focalizar la investigación. Y para esto nosotros debemos encontrar características de lo que podríamos llamar como el informante clave o el informante tipo, ¿ya? Esto igual no es sencillo, no es fácil, pero podemos nosotros, y lo que dicen varios autores, que uno lo puede presentar como tres criterios para poder seleccionar al informante si uno quiere realizar una historia de vida. Uno de esos es su marginalidad, ya de dónde es, que a lo mejor eso lo hace un sujeto, un informante clave, ¿cierto? Puede ser por su excelencia, no sé, a lo mejor un premio Nobel, la enfermera destacada, en el caso de nosotros si queremos hacer una investigación disciplinar. Y ese aspecto también lo podemos nosotros decidir para incluir a ese sujeto en el estudio, o también por su representatividad, por ejemplo, de los pueblos originarios, o por ejemplo en el mismo pueblo mapuche, nosotros tenemos a la Machi o al Machi, ¿ya? Entonces ellos son líderes espirituales en donde nosotros podríamos considerarlo para, por ejemplo, ver la cosmovisión en los cuidados culturales. ¿Se fijan? Todo lo que nosotros hagamos, y esto depende mucho del diseño de investigación y del planteamiento del problema que se haya hecho previamente, ya de cómo nosotros queríamos investigar, de cuál es el ámbito que quisiéramos abordar, pero siempre, cualquiera sea el criterio que estipule el equipo investigador, debemos encontrar a alguien que forme parte de ese fenómeno que nosotros queremos estudiar y que sea representativo o por lo menos tenga la excelencia, que sea representativo o como este concepto de marginalidad en el sentido de que tiene algo que lo margina del resto y que lo hace interesante poder estudiar. ¿Ya? Generalmente cuando uno selecciona finalmente a los individuos o a los informantes, suele ser la investigación cuando uno ya la va a aplicar, ¿ya? Nosotros ahora vamos a hacer una investigación, un aspecto más metodológico para que ustedes sepan cómo se entrevista, o cómo se transcribe o cómo se analizan los datos. Y en este sentido es súper importante que seleccionen bien el instrumento de recolección de información, ¿ya? Entonces, siempre tiene que ser con estos componentes si nosotros queremos realizar una historia de vida, ¿ya? Generalmente las historias de vida, y esto se relacionan con la preparación del trabajo de campo y también con el trabajo de campo en sí, con la recolección propiamente de la entrevista, en que depende también de los aspectos que nosotros queramos considerar de esa historia de vida. A lo mejor queremos considerar una época solamente, o a lo mejor queremos considerar toda la vida de la persona
rescatando estos aspectos como importantes o iluminados dentro de toda su vida, ¿ya? Pero por eso es tan importante que el investigador o la persona que realiza la entrevista siempre tenga el objetivo de la investigación, ¿ya? Bien. Después viene el paso 2, que es la preparación del trabajo de campo, que esta segunda fase nos remite a todo lo que se va a hacer para poder producir la información de los datos, es decir, la realización de la entrevista. Lo primero que nosotros tenemos que ver y considerar en la historia de vida, en que no, con una entrevista no va a bastar para poder hacer una historia de vida. ¿Ya? Eso siempre lo tenemos que recordar y no lo dicen solamente estos teóricos que ustedes ven acá, sino que lo dice la mayoría de los referentes con respecto a la investigación cualitativa, que si uno quiere utilizar como instrumento de recolección la historia de vida, debemos considerar que eso no va a ser solamente en una entrevista. Siempre nos va a faltar un buen número de ellas, y no una o dos, a veces son 10, 15 o quizás más, ¿ya? Em, no es posible, sin embargo, saber exactamente cuánto vamos a necesitar, ¿ya? Pero siempre esto se va a ir cotejando con los datos que vamos recolectando, con la información que nos dé la persona o el sujeto o el informante, con el compromiso también tanto del equipo investigador como también del sujeto, y también con las necesidades de la investigación, o si está dando o no respuesta al objetivo de la investigación. ¿Ya? Entonces, bien, consideramos entonces que cuando nosotros estamos preparando el campo tenemos que considerar que no va a ser solamente una entrevista y que todo va a depender de estos factores que yo le acabo de nombrar. Siempre cuando nosotros establecemos la entrevista formal, y eso también yo se los hablé en la clase de la entrevista, ¿cierto? Cuando vimos la clase más larga que es de los instrumentos de recolección de información, siempre nosotros debemos hacer el primer esfuerzo en el primer acercamiento de la entrevista o la preparación, ¿ya? Em, en esta fase de preparación uno no va a hacer la entrevista, sino que va a negociar con el informante cómo se va a llevar a cabo esa entrevista, en el lugar, la hora, la fecha, cómo está considerada, cuál va a ser las preguntas que van a realizar. Generalmente las entrevistas, o sea, las historias de vida se consideran a través de las entrevistas en profundidad más que las entrevistas semiestructuradas, ¿ya? Porque la entrevista en profundidad nos da para, como su nombre lo indica, ir profundizando a través de los aspectos que la misma persona nos va contando, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que se considere mayormente en la entrevista en profundidad para poder analizar después la historia de vida. Siempre cuando nosotros preparamos el trabajo de campo, y eso también creo que se los dije en la clase de los instrumentos de recolección de información, uno debe tener una programación, ¿ya? Puede ser uno programarse a lo mejor, no sé, una reunión semanal o de tanto tiempo considerando, y eso tiene uno que explicárselo al sujeto, ¿ya? No solamente decir que lo vamos a entrevistar, sino que cuánto tiempo más o menos vamos a entrevistar, vamos a entrevistarlo, los días, ya los horarios que se van a considerar. Entonces, todo esto, nosotros, bueno, y también se le dice que la entrevista se va a grabar, ya que eso es súper importante. Bien, el tercer paso es la realización de las entrevistas y tiene mucho ya de lo que nosotros hemos dicho anteriormente, y lo que más destaca es que se utiliza la entrevista de la técnica en profundidad, que lo vimos nosotros en la otra clase. Em, en este sentido, nosotros debemos recordar que en este tipo si nosotros queremos hacer historias de vida como recolección de información, siempre debemos generar y garantizar las condiciones del proceso de entrevista sean lo más favorable para el sujeto o para la persona, ¿ya? Por ejemplo, el espacio físico, que sea íntimo, que esté en ausencia de otras personas si son temas más privados,
que no tenga ruido, ¿ya? En donde se pueda establecer una relación cercana para que esa persona a la que yo estoy entrevistando logre abrir y contar esta verdad con raciocinio y también con memoria, ya lo que hablamos de antes. Sin embargo, igual hay estudios, y hay hartos estudios que son cualitativos que de repente lo realizan en entrevistas en la calle para ver todo también este aspecto del contexto, ya del contexto. Hay que considerarlo también, pero nosotros como estamos en el periodo de conocimiento de la técnica en sí, se recomienda resguardar estos aspectos que yo les nombré hace un ratito atrás. Eh, y también es importante, y que también se lo hablé en la clase anterior, que es la actitud. Ya durante el desarrollo de la entrevista, el entrevistador ya tiene que tener una actitud cercana, una actitud no de apego, pero sí cercana con el otro, con tal de que el otro, sobre todo para la historia de vida, pueda abrirse a contar esa verdad que nosotros queremos conocer. ¿Ya? Em, y no debemos ser tan cortantes, ¿ya? Lo ideal es que no respondamos con monosílabos, sí, no. Si bien el hablar mucho también nos puede provocar un sesgo en la conversación que uno va, en la entrevista que vamos a generar con la persona, el ser tan categórico en la respuesta no va a generar esa confianza con el otro para que nos pueda contar la realidad de su vida, ¿ya? Entonces, siempre uno tiene que ser más cercano. ¿Ya? Y en este sentido, aparte de ser cercano, uno tiene que hablar lo menos posible. El entrevistador, en este tipo de entrevistas que en profundidad y que van a ser seriadas y que van a ser muchas, lo ideal es que tenga poca participación, que solamente vaya guiando, como les decía en un principio, la conversación para que el informante sea el protagonista. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera ahora hacer un estudio sobre la historia de vida o utilizar la historia de vida como método de recolección de información de la enfermera de primera línea en la UCI actualmente, ¿cierto? Yo no tendría que preguntarle tanto, ¿y usted qué sintió? ¿Y cómo sintió? ¿Por qué lo sintió? Ya, esas cosas está bien para si yo quiero hacer una entrevista semiestructurada, pero no para una entrevista en profundidad porque yo tengo que dejar que el discurso se explaye. Y si siente pena, si siente dolor, si siente rabia, frustración, eso tiene que quedar reflejado en la entrevista, porque esa va a ser la verdad de esa persona en ese contexto. ¿Ya? Siempre las entrevistas, dentro de la realización de la entrevista, la más difícil es la primera entrevista, ¿ya? Y siempre uno tiene que tener como instrumentos más facilitadores. Uno generalmente cuando va a entrevistar, entrevista con una hoja o con un lápiz, ¿cierto? Escribiendo, ahora que estamos en línea en el computador, que no, y a veces ni siquiera con cámara prendida. La idea es que en la primera entrevista sí se prendan las cámaras, en el caso de ahora, tengamos un lápiz que podamos escribir, explicarle eso a la persona que va a ser entrevistada, que no es porque no la estemos mirando, la estemos escuchando, sino que es para rescatar lo más posible de su verdad, ¿ya? Que se rescata a través de las historias de las notas de campo, ¿ya? Entonces, en este sentido, siempre nosotros cuando empezamos esa primera entrevista para recolectar o para utilizando la historia de vida, siempre uno tiene que empezar, por ejemplo, con una aseveración amplia. No puede decir, ¿cuántos años tiene usted? Ya porque me dice 40, 35 ya, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que decir? Por ejemplo, cuénteme su historia eh, ahora en la pandemia. Entonces uno ahí le da los espacios para que la persona pueda pensar, pueda decir, a lo mejor decir, ¿qué quieres que te cuente? Y uno le puede decir, todo, cuénteme lo que usted quiera contarme. Entonces ahí empieza la persona a abrirse y poder contar lo que ha sido su historia en este tiempo de pandemia. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer en la entrevista, que esto también un poco lo hablamos en la parte de la realización de la entrevista propiamente tal. ¿Ya?
Bueno, y lo otro que también, lo importante en el otro paso y el último dentro de la historia de vida, ¿cierto? Es el análisis de los datos, ¿ya? Y en este sentido, hay un autor que dice que escribe un libro que se llama Autobiografías y que dice que las historias de vida son ventanas o espejos, ¿ya? Porque así se analizan los datos, ¿ya? Y esto es porque cuando el análisis y la interpretación de esa narración de la vida de alguien es porque nos permite conocer no solamente a esa persona, sino que nos permite conocer a toda la red de esa persona, nos permite conocer la situación de esa persona, permite conocer el contexto que tiene esa persona, nos permite también conocer la estructura social de ella. Por lo tanto, si uno lo mira de esa forma, nosotros estamos ante una ventana a través de la cual observamos y comprendemos mejor el mundo del otro, ¿ya? Desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde su mirada. Y ahí cuando nosotros comprendemos eso, podemos aceptar que el otro es diferente a uno. Y eso no quiere decir que sea más o que sea menos, ¿ya? Es distinto. Y eso es lo que nos enriquece. Y partiendo de esa premisa, de esa ventana que nosotros tenemos para mirar al otro, es el análisis de los datos, ¿ya? Y que en cierta forma tienen una similitud en el análisis con respecto a todos los datos cualitativos que nosotros vamos a ver, ¿ya? Entonces, yo le voy a dejar hasta acá la clase porque el análisis de los datos se va a juntar con la clase que nosotros vamos a ver específicamente de análisis de datos cualitativos, ya que lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿ya? Entonces, resumiendo, para poder realizar una historia de vida, tenemos que seleccionar al sujeto con estas características que les nombré, tenemos que preparar bien el campo, saber qué es lo que vamos a hacer, programar las entrevistas, considerando que van a ser entrevistas largas y que no va a ser solamente una, ¿ya? En la realización de la entrevista tenemos que considerar todos estos aspectos que yo le hablé en la clase de las entrevistas en profundidad y posteriormente se analizan los datos que uno tiene que comprender a través de una ventana, que a través de una ventana ve al otro, ¿ya? Y en ese sentido, el análisis fuerte, o sea, la explicación más detallada de cómo se hace el análisis de los datos cualitativos, lo vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? Así que para que quedemos ahí al pendiente. Bien, entonces yo les dije que esta clase era bien cortita, era solamente es como una cápsula para que nosotros comprendamos, porque yo en la clase anterior de los instrumentos de recolección de información vimos solamente tres instrumentos, ¿cierto? Y este es como un bonus, ya para que ustedes lo tengan considerado, si es que lo quieren hacer ahora o si lo quieren después aplicar en su posterior quehacer clínico. Entonces nos estamos viendo, cualquier cosa me consultan y seguimos. Les dejo un abrazo y que estén muy bien.